Hola, ¿cómo están? Noé y Gabriel, ¿cómo les va? Buenas Muy noches a bien, ustedes y a toda la audiencia buenas presente. noches. Gracias por la comunicación. Bueno, en principio está presentado este proyecto de ley. El gobierno de Mauricio Macri en su momento también intentó avanzar en el Congreso con una iniciativa de este tipo. ¿Crees que habrá espacio para que el nuevo Congreso, que va a quedar configurado el 10 de diciembre, discuta algo en este sentido? En primer lugar, me parece que es muy interesante el debate que se está presentando, sobre todo porque tengamos presente que el sistema legal indemnizatorio que existe en la Argentina, que abarca un montón de aspectos que tienen que ver primero que nada con una manda constitucional que es la protección contra el despido arbitrario. Entonces, cualquier intento modificatorio de ese principio constitucional tendría que modificarse la Constitución, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La protección contra el despido arbitrario toma diversas formas en nuestro país a través de las diversas leyes. Una de ellas es el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que determina el sistema indemnizatorio que cuestionó Larreta, que cuestionan otros, y que la verdad, también para aclarar esta cuestión en particular, si nosotros tomamos el sistema indemnizatorio que tiene, o el sistema de seguro que tiene la industria de la construcción o el convenio de la construcción, estaríamos traspolando una realidad de una actividad muy específica y muy concreta, que es la dinámica de la actividad de la construcción, con altos y bajos periodos, acorde a cuando se empieza o se termina una obra, y pretendiendo aplicándolo a el derecho o el orden público laboral, ¿no? Que es esto lo que falsamente intentó o intenta decir Larreta. Yo creo que no hay lugar en el Congreso de la Nación que viene para esto, porque necesitamos un Congreso que, lejos de atentar contra el empleo, apunte a la generación de empleo, ¿no? Bien se ha dicho y bien lo ha demostrado la historia, no generan más puestos de trabajo en la reducción de derechos. Eso es una enorme soncera. Lo que genera mayor puestos de trabajo es el modelo económico determinado de una sociedad. Si nosotros apuntamos a que crezca, por ejemplo, el mercado interno, la industria nacional, la creación de pequeñas y medianas empresas, que son las principales dadoras de empleo, pues bien, ahí vamos a tener más puestos de trabajo. Y las leyes laborales lo que van a hacer es que ese trabajo sea digno y que no sea precario. Mirá, el camino de Néstor Kirchner, que mencionaba el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, el camino que se comenzó en el 2003 para esa generación de puestos de trabajo, ¿sabes cómo empezó? Empezó aumentando el salario mínimo vital y móvil, que fue una de las principales políticas de empleo que llevó adelante Néstor Kirchner. Empezó dando un aumento por decreto de los trabajadores del sector privado. Recordemos que en su momento, 2003, estoy hablando de un salario mínimo vital y móvil que está en 300 pesos el año 2003, ¿no? Y el sector privado recibió además por decreto este aumento de 50 pesos. Y además la doble indemnización, que también nació en aquellas épocas. Fíjate cómo, aumentando la capacidad de consumo de los trabajadores y trabajadoras, es como se empieza a mover esa rueda del mercado interno, que es la virtuosidad que nosotros decimos y estamos convencidos, porque ya ha sucedido así en nuestro país, va a llevar a esta generación de empleo. No quitar derechos, no reducir o apelar a esta fórmula de que reducir los costos laborales va a generar más puestos de trabajo, porque además el trabajo no es un costo. El trabajo es mucho más que un salario, es la dignidad de la persona, es la posibilidad de ordenar una vida, es la posibilidad de soñar a futuro. Y bueno, mirá, todas las medidas de gobierno que se han llevado adelante en el marco de esta pandemia con respecto al empleo fueron apuntadas precisamente a preservar la unidad productiva. Por ejemplo, los ATP. Los ATP apuntaron a que no se pierda el poder adquisitivo del salario y no se rompa el vínculo laboral. Entonces, ayudó al Estado a las empresas a pagar ese sueldo para que se mantenga ese vínculo laboral, para que no haya suspensiones, para que no haya reducción de salario. Ahora, Vanessa, Entonces, sí. cuando este gobierno, el actual de Alberto Fernández, ha presentado algunos planes focalizados para incentivar la creación de puestos de trabajo, por ejemplo, el plan de empleo para jóvenes, ahí se plantea como una de las herramientas, bueno, que las empresas que tomen a estos trabajadores
puedan pagar menos aportes patronales, que el Estado se haga cargo de parte de esos aportes. Es decir, ¿lo consideran un incentivo bajar las cargas de los llamados impuestos al trabajo? Si se considera un incentivo, ¿está detrás de eso la idea de que los impuestos al trabajo pueden llegar a ser excesivos en un momento? Dos cosas con lo que decís vos. La primera, en la discusión del sistema indemnizatorio tiene que ver con el tipo de normas laborales que tenemos en la Argentina. Primer punto. Si vos sacás la principal norma, que es la que indica que vos mañana no te dice tu jefe, usted está despedido, si vos sacás esa norma, todo el resto de los derechos laborales se flexibilizan, porque vos, ante el miedo de que te despidan, vas a sacrificar o a dejar de lado el ejercicio pleno del resto de tus derechos laborales. Está claro, ¿no? sí, sí. Primer punto. Segundo punto, las cargas, las contribuciones patronales, los aportes de los trabajadores, principalmente las contribuciones patronales, estamos hablando de otra cuestión, estamos hablando del marco de la seguridad social, estamos hablando no del marco de las leyes laborales, sino del marco del salario indirecto, como se le dice, del trabajador, ¿no? Que es del salario diferido, perdón, del trabajador, que son los aportes patronales, por ejemplo, el aporte por jubilación, el aporte por obra social, todo lo que forma el marco del sistema de seguridad social argentino. Muchas veces se utiliza como un incentivo a la contratación y se ha utilizado a lo largo de la historia en un montón de oportunidades, algunas veces con éxito y la mayoría de ellas sin éxito, la reducción de las contribuciones. La reducción de las contribuciones patronales, como se les suele llamar, a los fines de incentivar la contratación. Es como reducir un impuesto para incentivar determinada actividad, a veces sucede, o subsidiar algún determinado impuesto para incentivar determinada actividad. Esto puede suceder desde la industria energética hasta te puede suceder con la industria del transporte, por ejemplo, ¿no? Y a veces sucede para la generación de empleo. Estos tipos de sistemas, en un marco de modelo de país que fomente la industria y el consumo interno, va a tener más éxito, como sucedió en el gobierno de Néstor y Cristina, que hubo este tipo de incentivos. De hecho, el programa Te Sumo es una recopilación de otros programas que ya existían y estaban en marcha en el gobierno de Néstor y de Cristina y funcionaron bien, porque el contexto hizo que funcionen bien. En un contexto donde el principio general es la valorización financiera y la destrucción de la industria nacional, este tipo de programas no va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque además no vas a tener un nivel adquisitivo, un poder adquisitivo que lleve a que haya consumo y que por ende esos productos que se fabrican se vendan, se compren y así sucesivamente. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, la verdad que sí, está bien la distinción que haces. Una cosa es la ley de contrato de trabajo, los derechos de los trabajadores, y otra cosa las cuestiones impositivas. Pero bueno, viste que son debates que a veces van juntos. Cuando se habla en términos generales de reforma laboral, un poco se habla de los derechos de los trabajadores y un poco de lo que los empresarios consideran como un costo, que es los impuestos al trabajo llamados de manera genérica. Sí, es muy cierto lo que vos decís. Y a veces está bueno analizar la historia, que no nos deja mentir en este sentido. Cada vez que del comienzo de la democracia a la fecha se implementaron sistemas de precarización laboral, se crearon menos puestos de trabajo. Y cada vez que sucedió lo contrario, se crearon más puestos de trabajo. Entonces ahí está la clave para darnos cuenta, seamos trabajadores y trabajadoras o seamos empresarios y empresarias, de dónde radica la generación de riqueza, dónde radica el aumento de la actividad productiva en un país. Claro. ¿Dónde radica? ¿Cuál es el fundamento de que se incremente la actividad productiva y que por ende puedan ganar más los empresarios y también ganar más los trabajadores y trabajadoras? Está claro. Bueno, está ese claro. fundamento está en el modelo económico, definitivamente. Vanessa, muchísimas gracias por estos minutos con IP Central. No, gracias a ustedes, les mando un gran saludo.